El informe dice que la carga llegó completa a su destino. Dice que hubo un retraso por el clima. Dice que 9 elementos murieron en un accidente en el kilómetro 61. Yo firmé ese informe, y es la única mentira que he firmado en 22 años de servicio. Un sargento de otra unidad acababa de entregar un informe con esas mismas palabras. Kilómetro 61. Retraso por clima. Querían saber si yo recordaba algo útil. Por eso cuento esto. Los padres del cabo Rentería son los únicos que siguen vivos. No espero que me crean. Yo estuve ahí y todavía no sé si me creo. Salimos a las 23 horas del almacén el 15 de marzo. 5 vehículos. 11 hombres contándome a mí. 14 cajones lacrados como carga. La orden de entrega decía Proyecto Ámbar. Pregunté qué llevábamos. Me dijeron que mi función era entregar, no saber. Los cajones iban repartidos en el 1, el 3, el 4 y el 5. El 2, el mío, iba limpio como puesto de mando. Al salir el cielo estaba despejado. La luna llena lo cortaba en 2. Algunas estrellas de referencia, sin viento. Era una buena noche para manejar. Nava al volante, a mi izquierda. Adelante, el 1, con Bustos y Sarabia. Atrás de nosotros, el 3, el 4 y el 5. Desde el último, cada 15 minutos, el cabo Francisco Rentería pasaba el reporte. Él tenía 4 años como mi segundo. Todo empezó a las 23:38 horas, en el primer cruce de caminos que pasamos. Debajo del primer puente encontramos interferencia en el radio. Al salir de esa oscuridad momentánea, las luces del 1 se pusieron amarillas y el vehículo redujo la velocidad. Se orilló despacio hacia la grava. Por la puerta del área de carga empezó a salir humo blanco. Nava soltó el acelerador. Le dije que no frenara. Pensé en un disparo al motor. Pensé en una emboscada. Un tirador arriba del terraplén. Pensé en un vehículo detenido como carnada. Le ordené a Nava que pasáramos junto a ellos, despacio, para darles cobertura y que siguiéramos. Pasamos a 2 metros de ellos. Las 2 puertas estaban abiertas. El motor seguía encendido. El radio prendido, con la luz del canal activa. Los cinturones colgaban fuera de las hebillas. Y nadie adentro. 50 metros adelante ordené alto total y perímetro de seguridad. En menos de 1 minuto, 9 rifles apuntaban a la oscuridad y gritaban 2 nombres. 20 segundos después estábamos rodeados de aquel humo. Ahora se hacía más espeso y parecía salir de todas direcciones. Lo más extraño es que no había viento que lo empujara. Dejé de ver la punta de mi propio rifle de un momento a otro. Llamé a Central. Reporté la niebla. Reporté la situación con el 1. Pedí instrucciones. La radio me devolvió mi propio reporte, palabra por palabra. Medio segundo detrás de mí. Nava volteó a verme. Le dije que era rebote, que pasaba en zonas cerradas. No pasaba, yo lo sabía, pero a un sargento le pagan por decir cosas así en voz alta. Ordené recuperar los cajones del 1. Fueron 8 minutos fuera. Nos llevamos también las armas y el equipo del camión, y dejamos un marcador infrarrojo para los batallones de apoyo. Al bajar la última de las cajas, Nava notó algo. Una de ellas había perdido rigidez estructural. Mientras la cargaban, me pareció que el humo salía de ella como un hilo de agua por una grieta en la base. No se lo mencioné a mis hombres. La visión duró un momento y ya teníamos 8 minutos de exposición encima. Volvimos a subir a los camiones.
Seguimos avanzando. Ontiveros se quejó del frío por la radio, con la voz temblando, y dejó el canal abierto. Le dije lo que decía mi madre cada vez que yo salía sin chamarra de la casa. Se lo dije con su voz, imitándola, como se lo he dicho a mis hijos. Ponte algo, mijo, que el frío no avisa. Se rieron poco, pero fue suficiente. El camión 3 murió a las 0:05. Quiroga reportó tablero y arranque muertos. Se le fue la electricidad como si le apagaran un interruptor. Ellos llevaban 4 cajones atrás. En ese momento tomé la decisión que me va a durar el resto de la vida. Ordené descenso controlado. Trasvase de los 4 cajones al 5. 4 minutos, 2 hombres por cajón, todos con linternas al piso. Bajamos 6. Nava se quedó al volante del 2. Rentería bajó del 5 a coordinar. A la mitad del trasvase, la niebla habló con la voz de Sarabia, de nuestro lado izquierdo, a 20 metros. Decía que estaba lastimado. Decía que veía nuestras linternas. Quiroga soltó el cajón y avanzó 3 pasos. Prado, el otro hombre del 3, fue detrás de él, sin correr, con la linterna baja, como quien va a levantar a un compañero herido. Grité sus nombres y sus rangos. Les ordené alto. Sus botas se escuchaban sobre la grava. Dieron 6 pasos, 7, 8. Después nada. Sus pasos no se alejaron, se acabaron, como una grabación que alguien apaga. Ahí entendí lo que estaba pasando. La niebla nos escuchaba. La niebla repetía. Usaba lo que escuchaba para llamarnos. Le grité la regla a los hombres. Si oyen a alguien conocido, es porque la niebla lo oyó primero. Nadie contesta. Nadie desciende del camión sin orden directa. Ledesma lo vio primero, porque le tocó cargar el cajón de la esquina. Una de las tablas laterales estaba abierta por la costura, como se abre un empaque cuando algo adentro cambia de tamaño y ya no cabe. Del filo de la caja salía frío. Se veía. Caía hacia el piso y se juntaba con lo que ya había en el suelo. Todos lo notamos y nadie propuso abrirlo. No hacía falta. Uno no necesita destapar la olla para saber de dónde sale el vapor. Cuando la carga volvió a estar asegurada, hice la cuenta en la cabeza. 1 llevaba cajones y fue el primero que perdimos. El 3 llevaba cajones y lo estábamos dejando en el camino. No nos estaban atacando, lo traíamos nosotros, atornillado a nuestros propios vehículos, desde el kilómetro 0. 4 hombres y 2 camiones perdidos en 27 minutos, y todavía no habíamos visto nada. Seguimos avanzando en 3 camiones. El 2 con Nava, Almeida y yo. El 4 con Ledesma y Ontiveros. El 5 con Rentería y Zamudio. Ordené avanzar a máxima velocidad. Reporte cada minuto. Y todos con el dedo en el gatillo. A los 6 minutos, el 4 dejó de reportar. Ordené alto y bajé solo. Que bajara uno nada más me pareció prudencia esa noche. Retrocedí 40 metros con la mano apoyada en la lámina del 2, que Nava llevaba de reversa a mi paso. La niebla estaba tan densa que supe que habíamos encontrado el 4 cuando las defensas se tocaron. El 4 estaba ahí, encendido, con las 2 puertas abiertas y una linterna prendida en el asiento del copiloto, apuntando al techo. Grité el nombre y el rango de Ledesma. Grité el nombre y el rango de Ontiveros. Ninguno contestó. Detrás del 4 no había carretera. Había niebla. Y en la niebla, un peso que se sentía en las manos. El arma me pesaba más de lo normal. Atrás, desde el 5,
Rentería y Zamudio tiraron 2 bengalas al cielo. Dieron 1 minuto y menos de 20 metros de visibilidad. La niebla me habló mientras yo cerraba la puerta del 4, con las armas y los equipos de otros 2 hombres que perdía esa noche. Dijo mis palabras exactas. Dijo: ponte algo, mi hijo, que el frío no avisa. Con la voz de mi madre saliendo de mi propia garganta, de la imitación que yo había hecho media hora antes. Yo la había hecho por radio, con las puertas cerradas. Mi madre llevaba 9 años muerta. Del enojo que sentí, no volví por los cajones del 4. Fue la primera orden que no di esa noche. Supe, en ese momento, que estaba rompiendo algo más que el manual de operación. Estaba rompiendo la promesa que me hice a mí mismo cuando me puse el uniforme, que la misión siempre iba primero. Pero ya no podía, no después de haber visto a 4 hombres desaparecer en la niebla. Seguimos adelante con el 2 y el 5. El 5 cargaba de más, lo suyo, más los 4 cajones que le habíamos trasvasado del 3. Se notaba en cómo tomaba las curvas. Pesado, lento, como un animal que arrastra algo que no quiere soltar. A las 00:41, el 5 empezó a fallar. Rentería reportó tablero intermitente. Después, arranque muerto. Igual que el 3, igual que el 4. Ordené alto total. Bajo la luz de las lámparas, uno de los cajones del 5, de los que veníamos arrastrando desde el 3, se abrió por la costura de arriba a abajo, de un tirón, como si algo adentro hubiera terminado de crecer. Salió una pared de humo de él, blanca, espesa, y en un segundo perdimos la carretera, al 5 y a los hombres que teníamos a 3 metros. La niebla nos rodeó completa, no como antes, filtrándose despacio. Esta vez llegó de golpe, desde los 4 costados, y trajo voces con ella. Varias, superpuestas, llamando nombres que ya no estaban, todas al mismo tiempo, todas cerca. Alguien disparó. Creo que fui yo. El disparo entró en la niebla y no encontró nada, ni eco, ni cuerpos, ni siquiera el sonido de un impacto. Solo el fogonazo iluminando, medio segundo, una pared blanca sin fondo. Nadie volvió a disparar. Entendimos, los 4 que quedábamos ahí, que el arma no servía contra eso. Fue entonces cuando Almeida reconoció la voz de Ontiveros. Clara, cerca, pidiendo ayuda desde la izquierda. Le grité la regla. Se la grité con su nombre y su rango, como me habían enseñado. Almeida dio un paso igual. Después otro. Dijo que era Ontiveros, que él conocía esa voz, que no podía ser la niebla, y corrió hacia ella. No alcancé a agarrarlo, me dije a mí mismo esa noche. Pero lo cierto es que ni siquiera lo intenté. Esa es la verdad completa. Me quedé quieto, con la regla en la boca, viéndolo entrar en la niebla y no salir. El resto de los cajones del 5 empezaron a moverse solos sobre la plataforma. Un temblor seco, como algo golpeando desde adentro para salir. Todos a la vez, supimos que teníamos segundos para salir de ahí. Ordené abandonar el 5. No arrancaba y no había tiempo de forzarlo. Alguien tenía que quedarse con el marcador infrarrojo para los batallones de apoyo, y no cabíamos los 4 en el 2, con la carga que pensaba llevarme del 5. Zamudio se ofreció antes de que yo terminara la orden. Dijo que esperaría ahí, junto al 5, con el marcador encendido. No discutí, no tuve el valor de discutirle a un hombre
que se estaba ofreciendo a quedarse solo en ese lugar. Mientras subía al 2, me di cuenta de algo. Zamudio no había hablado por radio en toda la noche. No había dicho una sola palabra que la niebla pudiera escuchar hasta ese momento. No se lo dije, no tuve tiempo, pero lo pensé mientras cerraba la puerta. Fue la última vez que lo vi. Eso quiero que quede claro. A Zamudio yo lo dejé, y yo sabía en ese momento que si sobrevivía sería porque no había abierto la boca toda la noche. Subimos a Rentería al 2, cargamos con 2 cajones, los únicos que no mostraban grietas ni temblor. Fue una decisión mía, y fue necia. El manual de entrenamiento decía que la misión era lo primero, pero yo ya había roto esa regla cuando abandoné los cajones del 4. ¿Por qué ahora insistía? No lo supe entonces. Ahora creo que fue miedo. Miedo a tener que explicar que había perdido la carga. Miedo a que me preguntaran por qué y no tener una respuesta que no sonara a locura. Rentería no lo cuestionó. Dijo que si algo de eso tenía que llegar a alguna parte, más valía que llegara completo. Lo dijo mirando a los 2 cajones, no a mí. A los 11 minutos, el 2 empezó a hacer lo mismo que el 3, que el 4, que todos los camiones. Las luces bajaron de intensidad. El motor tosió una vez y se apagó. Comprobé lo que ya sabía. No era la carretera, no era la niebla afuera, era lo que llevábamos encima. El 2 había ido limpio toda la noche. En cuanto cargó un cajón, empezó a morir igual que los demás. Les grité que tiráramos todo. Prefería corte marcial que perder a todos mis hombres. Nava no soltó el volante. Siguió manejando mientras Rentería y yo abríamos la compuerta trasera y empujábamos los cajones a la carretera, uno detrás del otro sin frenar. El último se había trabado contra el borde de la plataforma. Rentería se estiró para soltarlo, con medio cuerpo fuera, agarrándose de una correa con la otra mano. Lo vi ahí, sosteniendo el peso, y un segundo después vi la correa colgando sola, meciéndose con el aire del camino. La caja rodó a la cuneta, abierta. Rentería ya no estaba. Seguimos manejando rodeados de aquella niebla unos metros más. Nava rompió el silencio a los 6 minutos. Dijo que acababa de escucharme, cerca, del lado de su ventana. Dijo que le repetí lo mismo que le dije a Ontiveros al principio de la noche, con la misma voz, con las mismas palabras de mi madre. Pero yo no había abierto la boca. Nava no me creyó. Vio algo, o a alguien, del otro lado del cristal, y abrió la puerta antes de que yo pudiera terminar la frase. Me lancé sobre el asiento y lo alcancé a tomar del brazo. Un segundo, tal vez 2. La niebla tiró más fuerte que yo y se lo llevó. Detuve el 2 con el pie, porque tuve que estirarme desde el asiento del copiloto para alcanzar el freno. Nava se había ido con el motor encendido. Me pasé al volante. Avancé sin luces, despacio, hasta que la niebla empezó a aclarar por encima del cofre. Primero gris, después el color normal de un camino a las 4 de la mañana. El informe que entregué dice que la carga llegó completa. No llegó nada. La dejamos repartida entre el camino y la niebla, kilómetro tras kilómetro. Dice que hubo un retraso por el clima. Esa noche no hizo mal clima. Hizo algo que ningún parte meteorológico registra. Dice que 9 elementos murieron en el kilómetro 61 en un accidente.
Esa cifra sí es exacta. 9 hombres, uno por uno, en el orden en que los perdí. A Zamudio lo recogió un batallón de apoyo 14 horas después, junto al camión 5, con el marcador infrarrojo todavía encendido. Le tomaron una declaración corta y no volvieron a llamarlo. Nunca supe si la niebla no lo alcanzó porque lo dejamos sin carga en el camión o porque no había hablado toda la noche, tal vez ambas. Sigo pensando en escribirle a los padres del cabo Rentería. No sé qué les diría, salvo que su hijo murió tirando una caja por la puerta de carga de un camión. Por eso cuento esto ahora. Yo estuve ahí y todavía no sé si me creo. Hay noches, como esta, en que me parece que sí, que todo lo que vi fue real, que el informe que firmé fue la mentira y que lo que pasó en esa carretera fue la verdad. El problema es que la verdad no me salva de nada.